Hola, dando continuidad a nuestro curso, vamos a llegar a la fase de intervención. Para ello, pues es muy importante recordar que toda buena intervención, hablando de niños, niñas, adolescentes, con personas en general, debe de estar fundamentada en una evaluación. Es entonces que si nosotros no tenemos una evaluación asertiva, una evaluación que nos permita estar en sintonía con todas las acciones que nosotros pretendemos hacer, que muchas veces están desfasadas y no centradas en lo que en realidad necesita el niño o la niña. En este caso hay que recordar que nosotros, al ser un centro de neurodesarrollo, nosotros apostamos por hacer intervenciones biopsicosociales. ¿Qué significa esto? Que no solamente vamos a hacer intervenciones psicosociales o sociales o bien solamente psicológicas, sino hemos de contemplar que el sujeto es un ser biopsicosocial y que si nosotros no tomamos en cuenta el cuerpo o todos los factores orgánicos que ya hemos platicado al respecto de la dislexia, pues estaríamos quedándonos cortos. De igual modo, invitar al resto de las personas que ya acostumbran a hacer ese tipo de intervenciones contemplando las variables biológicas, que no se olviden que los factores psicológicos, emocionales y sociales también influyen y repercuten directamente en el cuerpo. Hablando acerca de esta intervención efectiva, pues es importante enseñar a los niños la relación entre sonidos y las letras de manera explícita y estructurada. Esto es muy importante ya que las principales alteraciones, como lo vimos con anterioridad, pues radican en estos aspectos. Para eso vamos a ver algunas actividades en concreto que nosotros proponemos, a las cuales les pediríamos en la última semana que ustedes realicen propuestas para poder trabajar con los niños y con las niñas. Otro es ayudar a los niños con problemas de lectura a reconocer las letras, no centrarse en el movimiento de los ojos de manera única. Existen niños en los cuales sí está comprometido esta parte, pero recuerden que no es la hipótesis más asertiva, de menos desde nuestra perspectiva. Y favorecer un contexto lúdico e interactivo donde se utilicen la mayor cantidad de los sentidos. Esto recordando que vivimos en un mundo multisensorial y que entre más son los canales de entrada y salida que utilicemos para manejarle o procesar la información, mayor serán los medios que tendremos para registrarla, para procesarla y para evocar la información, en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de los sentidos, de los sistemas cognitivos que estemos manejando. Es entonces que el aprendizaje de la lectoescritura se debe de fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto en un nivel comprensivo como expresivo, y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuales son uno de los pilares fundamentales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales que deben de distinguir comunidades separadas y que se suceden en un orden temporal. Pretender entonces comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le resultará mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirnos a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le sirven como soporte. Entonces es bien importante tomar en cuenta el desarrollo del lenguaje. Para ello me gustaría hacerles la propuesta de una actividad. A mí me gusta mucho hacer juegos corporales donde impliquen cuerpo-movimiento. Para ello les voy a pedir que intenten lo siguiente. Este juego se tiene que hacer por lo menos con 2 niños o con 2 personas. Si son varios, yo les recomiendo que traten de que no sea un grupo más grande de 10, sobre todo porque niños muy pequeños tienen aparte dificultad de memoria y la idea es que no tengan que recordar tanto. Entonces se colocan en un círculo, suponiendo que sean 4 o 5 niños, y nosotros de facilitadores vamos a pedirles que hagan un sonido con su cuerpo, ya sea chasqueando los dedos, con la boca, con los labios, con la panza, con los pies. Cualquier sonido que implique que todos los chicos lo hagan. Pero, ¿de qué manera? Yo hago el primero y entonces le digo, ahora fulanito, tú vas a hacer otro sonido. No se debe de repetir, tiene que ser diferente al que yo hago. Yo sigo, en este caso, haciendo el mismo sonido. No me voy a detener hasta que el juego acabe. Lo hago así para no saturarlos a ustedes. Entonces yo sigo haciendo mi sonido y le pido al niño que está a un lado mío que haga otro. Y el niño va a hacer otro. Y entonces el siguiente niño va a estar al pendiente observando y va a hacer otro sonido que no se debe de repetir, y el siguiente niño otro sonido que no se debe repetir.
Cuando llegamos hasta donde estoy yo, que ya le dimos la vuelta, ahora yo voy a guardar silencio. Todos los demás siguen haciendo cada quien su ruido. Y el niño que fue en ese caso en segundo lugar va a guardar silencio. Y así sucesivamente hasta que volvamos a darle la otra vuelta. Esto con la intención de ir trabajando esta parte que tiene que ver con la naturaleza sonora de las palabras, la discriminación auditiva y en especial con los sonidos individuales, que se debe distinguir como las unidades separadas que a su vez van formando algo. Esto aunque no precisamente tengamos sonidos del lenguaje. Recuerden que muchas veces y muchos de nuestros niños tienen dificultades en esas áreas. Por ende, no es tan prudente que empecemos a trabajar con lo que al niño le cuesta trabajo. Empecemos con cosas que aparentemente no tengan relación, pero que sí impliquen las habilidades que yo necesito reforzar o desarrollar en mayor medida. Como en este caso, pues tiene que ver con las cuestiones de los sonidos individuales, que va uno después del otro, para luego pedirle que el niño en esta misma actividad haga vocalizaciones. Luego de estas vocalizaciones y sonidos entre comillas aislados, le vamos a pedir que empiece a hacer uniones de vocales con consonantes para entonces ir trabajando la verbalización de estos sonidos y luego pasar a un plano escrito. Primero de una manera oral, como les mencionaba, y luego a un plano escrito. Por otro lado, la habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica, en esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea o automática. Es importante que la propuesta didáctica que usemos esté enmarcada en su aprendizaje de desarrollo desde un ámbito alfabetizador y que siga una determinada secuencia de modo de escalera para la cual los niños van subiendo a medida que avanzan desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras. Y para esto pues existe un repertorio muy grande de actividades que pudiéramos realizar. ¿Cómo es entonces que podemos ir retomando los aspectos que tienen que ver con la conciencia fonológica? Pues aspectos onomatopéyicos, por ejemplo, sería un caso. Por ejemplo, está este juego, es una ficha de internet, pero se me hace un ejemplo muy claro para proponerles a ustedes y que luego podamos crear algo nuevo. Y es un círculo que tiene distintas imágenes y una letra en el centro en la cual el niño debe de identificar por medio del sonido la palabra con la cual inicia o pretende que se tenga ese sonido, recordando que la conciencia fonológica pues esta habilidad para poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje. Y para esto pues el niño ya tiene que tener noción, ya tenemos que haber trabajado ciertos aspectos de la lectura y escritura, que reconozca algunas grafías. Si bien todavía hay problemas, podemos centrarnos mucho en la parte gráfica y en el sonido. Sin embargo, es importante colocar la grafía, pero no le damos tanto peso en ese sentido a que la lea, sino que sepa que ahí hay una letra y que hay un sonido y que empiece a identificar para consolidar esos aspectos. Con distintas y muchas variantes que se pueden hacer. Aquí el punto es que ustedes vean cómo salimos del contexto de tener que repetir, de tener que estar haciendo planas para poder trabajar y tener estos logros, ¿no? Hay otros ejercicios como por ejemplo las fugas de sílabas, que son una serie de fichas con el objetivo de desarrollar la conciencia fonológica a través de la ejercitación de percepción de las estructuras básicas en relación al lenguaje hablado y escrito. En las actividades se presentan una palabra dividida en sílabas, las que faltan 1 y 5 posibles sílabas, que son las que faltan en la parte superior. La conciencia fonológica supone aprender a identificar los fonemas como expresiones sonoras básicas, su agrupamiento en sílabas y su ordenada combinación formando palabras, una unidad a base de significado. Por ejemplo, aquí. Disculpen si hago como muchas pausas, pero estoy cambiando diapositivas y no quiero que sea tanto movimiento para no marearlos. Pero bueno, este es un ejemplo de la fuga de sílabas que se pueden imprimir, las pueden hacer, se pueden descargar. Por fortuna hay mucho material de que tenemos acceso. Aquí lo importante, ya lo que me gustaría hacerles hincapié, es en el cómo dosificar estos estímulos. Es decir, fuga de sílabas, yo creo que ya tendríamos que haber trabajado más con la parte sonora, con otro tipo de ejercicios antes de llegar a estos aspectos. Porque recuerden que precisamente
sujeto tiene dificultades pues, para la lectura y aquí ya tiene que tener mayores elementos para identificar pues, las sílabas como tal. Entonces no hay que poner ese tipo de elementos antes o con mayor premura para evitar problemas en cuanto a que el niño se pueda frustrar. ¿Cuáles serían algunos ejercicios que pudiéramos colocar antes? Si ustedes se fijan en la película que hemos estado trabajando desde el principio, el profesor le pone al niño a hacer ejercicios de trazado de letras con otros elementos sensoriales, como les decíamos, en arena. Uno de ellos es como un ejercicio muy padre. Utiliza también la música para poder trabajar esta cuestión del reconocimiento de sonidos que luego va haciendo más complejo el aprendizaje. Ese tipo de actividades tendrían que ser primero antes de trabajar estos aspectos, pero va a llegar un momento donde también tenemos que trabajarlos pues así. Entonces, el adecuado conocimiento y manejo de estas actividades, esas unidades básicas intercambiables como material constructivo de todo el lenguaje oral y escrito es fundamental para el correcto aprendizaje de la lectura y de la escritura. Para esto a mí me gustaría hacer mucho hincapié acerca de los distintos modelos y formas de cómo se puede enseñar la lectoescritura. Muchas veces los profesores o las personas nos casamos con algunos modelos de cómo enseñar a leer y escribir y sin siquiera saber que existen otros diferentes. Los maestros deberíamos de tratar de ser más flexibles para propiciar que el alumno encuentre distintos métodos que le funcionen más. Entonces tenemos el método de la palabra generadora, que se inicia con una palabra que genera todo el proceso de aprendizaje, también se asocia una imagen a una palabra y después se divide en sílabas, letras y sonidos. Les voy a poner como ejemplos muy a grandes rasgos, ¿no? Está el método silábico, que también parte de una sílaba que es construida con una vocal combinada con consonantes. La unidad mínima de este aprendizaje pues es la sílaba, que es muy similar a lo que nosotros estamos haciendo aquí, por eso se llama el método silábico. Y también forma pues con distintos elementos para poder llegar a construir esta parte de las palabras que combinan las sílabas y que van antes y después de las frases, ¿no? También está el método alfabético, que es por medio del sonido del abecedario. Las palabras se forman combinando las vocales y consonantes. Predomina la memorización frente a la comprensión. Y de aquí yo creo que pudiéramos también utilizar algunos otros elementos o conocer las peculiaridades de cada uno de estos métodos e inclusive hacer algo híbrido, ahorita que está muy de moda esto, acorde a lo que el niño necesita. Por ejemplo, está el método fonético, donde la unidad mínima de este aprendizaje es el fonema, que es el sonido. Recuerden que una cosa es el nombre y otra cosa es el sonido. Se aprenden las vocales y consonantes con la imagen del objeto y la palabra, separando por la letra que se enseña, que es prácticamente como el ejercicio que les había puesto con anterioridad. Déjenme mover un poquito, algo similar a esto. Y después se combinan las consonantes con las vocales, dando lugar a las secuencias del tipo pape, pipo, pu, mame, mi, mu. Combinando también las secuencias, se construyen pues estas palabras. Existe por su lado también el método global, creo que es el otro que conozco, y tiene que ver con que la parte de la palabra, con todo el potencial de su significado y también la frase con un significado concreto. Después se realiza un estudio pues deductivo para descubrir las sílabas, los sonidos de las letras y sus combinaciones, y en este apartado pues podríamos inscribir como el método DOMA, ¿no? No sé si ustedes lo ubiquen o lo conozcan. Que parte también de una palabra con un significado concreto y cada palabra se considera pues una imagen. Hay un método que la verdad no estoy tan seguro, pero tiene que ver con Elisa Guerra lo maneja, es la autora que la verdad conozco que utiliza la parte de Doman, que utiliza situaciones muy padres y retoman tarjetas con palabras para que el niño empiece a leer o a identificarlas desde muy muy temprana edad. Yo no estoy tan a favor de esta lectura a tempranas edades, pero sí es importante que sepan pues que existen un montón de modelos y de metodologías que nosotros podemos retomar actividades para poder usarlas con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿no? Es entonces que los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen, perciben una secuencia distinta de sonidos, pero no son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, que es la conciencia léxica, no tanto la fonológica, que es la que habíamos estado hablando. En estas sílabas la conciencia silábica, ya que en estas últimas pueden estar formadas por uno o por varios sonidos que tiene que ver con la conciencia fonémica. Entonces, fíjense, ya hablamos de tres aspectos: conciencia léxica, conciencia fonémica, conciencia silábica y la conciencia fonológica. Entonces pudiéramos buscar
y proponer ejercicios que tengan que ver y girar en cuanto a desarrollar estas habilidades que son prerequisitos para luego entrar formalmente en el proceso de lectoescritura, que muchos de los métodos que les acabo de comentar ya los trabajan de manera más o menos específica. Por otro lado, pues los niños pueden requerir ayuda en la comprensión de la lectura y en las estrategias de estudio. Aunque los niños pueden mejorar con ayuda pedagógica, pues su rendimiento en tareas de lectura continuará siendo inferior al de sus compañeros. En consecuencia, pues van a necesitar tiempos mayores, así como evitar que la lectura sea el único recurso para aprender y estudiar. Y aquí es donde tenemos que incidir mucho en los maestros, o si ustedes son maestros, en que existen más elementos, sobre todo con el niño que tiene dificultades. Aquí es donde los ajustes razonables, o antes llamadas adecuaciones curriculares, pues tienen un rol fundamental. Y como les comentaba en un principio, prácticamente en todas las escuelas y en todos los lugares, el lenguaje oral, y en este caso escrito también, son los únicos medios de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con un chico que no es verbal? ¿Qué pasa con un niño que tiene dificultades en estos procesos? Pues le complicamos todo. Por ejemplo, el caso está del procesamiento matemático. Los defectos visoperceptuales y espaciales merecen una atención especial, ya que se relacionan directamente con la dirección de las letras y la dirección de la lectura. Aquí podemos jugar también con distintas tipografías de letras para que el niño aprenda a identificar las direcciones en el caso de que el niño pues tenga estos problemas. Usar también medios externos como las actividades construccionales pues suelen contribuir a desarrollar habilidades de secuenciación y organización espacial. En un principio, pues más que la función ejecutiva de planeación y organización, pues tiene que ver mucho con el análisis y síntesis espaciales, ubicación espacial y temporal, estas nociones de tiempo y espacio de las cuales hablaba Piaget, que por medio de los elementos construccionales las podemos trabajar para después entrar de forma en el funcionamiento ejecutivo. Y bueno, pues tener la conciencia de que cada palabra está segmentada en sonidos independientes, sílabas y fonemas, antes de comenzar con el aprendizaje formal de la lectura es fundamental para facilitar dicho aprendizaje. Eso es muy importante recalcar. Las actividades que incluiré en esta categoría facilitarán el dominio y automatización de los procesos de descodificación fonológica, que son imprescindibles para alcanzar la lectura fluida y óptima comprensión del lector posterior. Para el entrenamiento en conciencia fonológica, pues vamos a proponer, en este caso les voy a proponer actividades diversas en las que habrá que descomponer la estructura sonora del mensaje lingüístico. Por ejemplo, aquí. Esta es una de las actividades que nos puede servir mucho para adecuarlas al contexto de lo que vamos a trabajar. No precisamente todo tiene que ir con letras. Recuerden que a nivel de comprensión y de la descodificación, pues trabajamos en un principio con elementos gráficos. Entonces podemos retomar mucho ese tipo de actividades, ir avanzando, para poder trabajar los subtipos de procesos que nosotros vamos a estar conformando, ¿no? Para finalizar este pequeño video, pues me gustaría platicarles sobre la conciencia léxica. Las actividades propuestas para la conciencia léxica permiten desarrollar diversas destrezas referidas al lenguaje oral y escrito, así como la creatividad de niños y en las niñas. Entre ellas están el contar representando en el pizarrón o en una tira gráfica el número de palabras de las oraciones. Para esto, regresando acá, podemos contar el número de palabras y formar oraciones por medio de un detonante gráfico que gire en torno a un elemento central del cual se van a desprender estos. Todo para ir acomodando los elementos que forman parte de la prosodia, del lenguaje, de la dicción, etc., ¿no? Todo ello lo podemos trabajar ahí. Mover las palabras en una oración conservando el sentido. Entonces, si yo esta la pongo para acá, mi oración va a cambiar, pero tengo que tratar de que se mantenga el sentido, reestructurándola. Añadir más palabras a frases o oraciones modificando su significado, donde entonces puedo recortarlas y tener algunas tarjetas donde puedo mezclarlas y el sujeto vaya elaborándolas, ¿no? Descubrir un segmento oral diferente en el contexto de una palabra o una frase. Ponte los patines, ponte los zapatos, por ejemplo. Iniciar estos ejercicios con frases de 2 palabras, luego hacerlos con 3 frases, de 4 frases y así sucesivamente. Todo esto recordando que es muy importante reforzar todos los logros y acercamientos que tenga el sujeto. En un principio, los errores son más frecuentes. Enfóquense en los avances y en los aciertos que tenga el niño. Traten de dosificar las actividades de manera tal que en un principio
sean muy fáciles de hacer al grado tal de que yo estoy prácticamente seguro que el sujeto sí lo puede lograr. Una vez que el sujeto desarrolla y mejora la confianza en sí mismo, podemos incrementar el nivel de dificultad para que entonces la exigencia sea mayor y pongamos todo el proceso cognitivo de lleno a trabajar. Porque si empezamos con actividades que son más retadoras y el niño tiene dificultades en su autoestima, lo más seguro es que abandone o que sea muy difícil, que es que son muchas, es que yo no puedo. Y entonces vamos a tener una bola de nieve negativa donde se va a hacer más grande el problema a raíz de estas dificultades que muchas veces los niños ya tienen, a raíz de que les han dicho, pues tú no puedes, tú no sabes, o ya tiene tanto tiempo y nunca ha podido aprender a leer. Entonces, repito, siempre dosifiquen casi en un 10% por debajo del potencial real del niño en la etapa inicial y luego vamos subiendo de 5 a un 10% en el nivel de dificultad para que entonces sean metas alcanzables y realistas las que podamos hacer. Finalmente, me gustaría compartirles que les voy a pedir que elaboren un pequeño fichero con un formato libre que puede ser en PowerPoint, donde cada diapositiva es una ficha, donde por cada una de las habilidades, voy a subir un tanto rápido, habilidades y subprocesos que les he estado comentando, déjenme ver dónde está esa diapositiva, aquí puedan ir recapitulando por lo menos 5 actividades que nos permitan trabajar dichos elementos. Por ejemplo, 5 actividades para trabajar conciencia léxica, 5 para trabajar conciencia silábica, 5 conciencia fonémica y 5 conciencia fonológica. Actividades, situaciones generales tales como estas. Pueden ser solamente en texto, si alguno de ustedes tiene una imagen o quiere elaborar algo de material, lo pudiera hacer, no va a ser obligatorio, solamente ese fichero, el cual en la última semana les voy a pedir que lo apliquen con un niño o con una niña. Si ustedes no tienen acceso con un niño o una niña, que no importa que no tenga un diagnóstico formal o que no tenga dislexia, les voy a pedir que hagan un pequeño video tutorial donde le expliquen a una mamá cómo es que pueden hacer esas actividades, cómo crear su material para trabajar con su hijo y con su hija. Una vez que les demos luz verde, les pediríamos también que lo compartan en sus redes sociales, pues para que pueda llegar a las familias que están haciendo. Esa es la dinámica que vamos a llevar en las últimas 2 semanas. Ahorita, concéntrense de favor en su fichero con por lo menos 5 actividades que nos permitan trabajar conciencia fonológica, conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonémica. Queda al pendiente para cualquier duda o aclaración.